Bienvenidos de nuevo a un acto que yo creo que, como todos los que tienen que ver con la presentación de un libro, tiene siempre mucha importancia. Ya sabéis que en la Fundación le damos mucha importancia al libro y a la literatura. Y en esta tarde vamos a presentar además un libro en un formato distinto, pero yo creo que bastante trascendente, y además creo que viene muy bien con el propio objeto de la historia que se cuenta, porque probablemente el cómic permita entrar mejor en esta dinámica que tenemos tan a veces enloquecida de tantas imágenes y tantas palabras. Quizás la simplicidad del lápiz permite ajustar mucho mejor los matices y la contundencia de la historia que se cuenta. Este libro narra la historia de Muhammad al-Durrani, un joven que fue encarcelado en Pakistán, aunque él no era pakistaní, y que fue encarcelado en Guantánamo durante 8 años. Y es un libro, por tanto, como su propia historia indica, de denuncia de una situación que vulnera y que ha venido vulnerando los derechos humanos no solo de las personas que están allí encerradas, de las que quedan todavía, de las que han pasado por allí, sino también de las que no han pasado o no quedan, pero que se sienten o nos sentimos legítimamente amenazados por la persistencia de esa especie de limbo legal donde no hay ley, en el sentido de que no hay ninguna norma jurídica que lo ampare y que, por lo tanto, uno tenga el mínimo amparo jurídico para poderse defender. Bueno, esa es la denuncia del libro. El libro es muy interesante. Os lo recomiendo que lo compréis, como siempre hago con los libros. El más noble destino de los libros es ser leído y creo que merece la pena, francamente. Además, con esto hacemos un esfuerzo desde la Fundación de Cultura por acercarnos también al público juvenil que entra con más facilidad en este formato. Esta mañana ha estado Gergón con varios centros escolares de bachillerato y de enseñanza secundaria de aquí de Sevilla, compartiendo su historia con los chavales, y ha sido francamente muy interesante y muy gratificante para todos nosotros. Ha estado con el Colegio Jarafe de Mairena, con el Instituto de Educación Secundaria de Gelbe y con el Colegio San Alberto Magno de Dos Hermanos. Han sido unos 60 jóvenes los que se han podido reunir con él. Bueno, quiero deciros, para no alargarme, que ya sabéis que nos gusta ser puntuales, que celebramos este acto en el Día de la Biblioteca, y creo que está bien recordarlo siempre, y este acto forma parte de nuestra conmemoración persistente del 10º aniversario de nuestro club de lectura Tres con Libros, que dirige Olga Cuadrado y que llevan los compañeros de aquí de la biblioteca de la Fundación. Decir también que contamos con la colaboración de la dibujante Inma Otero Carrasco, que va a realizar un retrato en directo a medida que vaya avanzando esta presentación. Gracias por tu colaboración. Que de la venta de libros se encarga la librería La Fuga, tenéis ahí, y que este acto lo organizamos con Norma Editorial, que es la editora en español de este libro, con la colaboración del Instituto Francés y de la obra social de la Caixa. Agradecer a Norma Editorial, que nos ha donado 50 ejemplares para que podamos poner en marcha 3 clubes de lectura simultáneos con respecto de este libro. Y nada más, este acto al autor lo va a presentar después Isaac. Isaac nos acompaña aquí, es un paisano, que también muchos andares por ahí, pero paisano de Sevilla, y tengo entendido que de nuevo residente en Sevilla, si no me equivoco, cosa que nos agrada mucho a todos. Y bueno, es un gran novelista
Es autor de novelas como El vano ayer, El país del miedo, La mano invisible, Feliz final, que es una gran novela, novelas traducidas a varios idiomas, que algunas de ellas han dado lugar a obras cinematográficas que se han llevado a la gran pantalla. También es autor de 2 guiones precisamente de cómic, Aquí vivió y tu futuro empieza aquí. Ha hecho también novela juvenil, libros de relatos, y después yo creo que muchos de ustedes lo conocen también por sus colaboraciones periodísticas en el diario.es, en la cadena SER y en otros medios. Y ha recibido pues, premios muy importantes como el Rómulo Gallego, el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Páramo o el Premio Ojo Crítico. En fin, que Isaac tiene un gran currículo y más allá de todo eso, de ser un gran literato, es también un hombre apasionado en la defensa de los derechos humanos y yo creo que eso también legitima aún más su presencia en este acto. Gracias. Muchas gracias por las palabras introductorias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero empezar dando las gracias a la Fundación Tres Culturas, a Norma Editorial y al Institut Francés por acogernos hoy, por permitirnos hoy traer aquí este Guantánamo Kid, cómic de Jérôme Tubiana y de Alexandre Frank, que es el guionista y dibujante. Tenemos con nosotros hoy a Jérôme. Voy a dar unas breves notas sobre él y sobre el libro para que luego podamos tener una conversación y luego dejaremos tiempo al final también por si queréis hacer preguntas. Sobre Jérôme, deciros que es periodista, investigador independiente, que durante mucho tiempo ha cubierto conflictos en África, especialmente en el Chad y en Sudán. Ha publicado reportajes y análisis en medios de gran prestigio, como en Foreign Affairs, en la London Review of Books, en Le Monde Diplomatique, y es también colaborador en varias organizaciones no gubernamentales y con organismos internacionales. Y ha publicado un libro anterior, que creo que es un libro de fotografías, ¿verdad? Crónicas de Darfur. Guantánamo Kid es, como podéis leer en el subtítulo, es la historia verdadera de Mohamed el Gorani, que es un saudí de familia chadiana que fue detenido en Pakistán poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, entregado a Estados Unidos y encerrado durante 8 años en el centro de detención de Guantánamo. Esto es un breve resumen del libro, pero ya en este breve resumen, en estas 4 líneas que he dicho, yo creo que ya tendría que hacer varias aclaraciones importantes, porque ahí faltan varios datos cruciales para entender esta historia y para entender el alcance de este libro. El primero es que Mohamed era menor de edad cuando lo detuvieron, no tenía más de 15 años y pese a ello fue detenido ilegalmente, fue encarcelado sin juicio, fue torturado durante 8 años. Insisto, tenía 15 años cuando lo detuvieron y lo encerraron y lo torturaron. 15 años. Es la edad que tiene hoy una de mis hijas. Me impresiona mucho ver esta historia. Hoy ha estado Jérôme con estudiantes en un instituto de Sevilla, con estudiantes de esa edad precisamente. Luego nos contará la lectura que hacen ellos también, ¿no? de descubrir que alguien de tu edad ha sufrido esto durante tantos años. El segundo dato a añadir a esa introducción es que Mohamed, además de menor de edad, era inocente, que no había hecho nada. No significa que si hubiese hecho algo mereciera encierro y tortura, porque la existencia de Guantánamo y el estado de excepción en que convirtió Estados Unidos su guerra contra el terrorismo son de por sí injustas, pero en el caso de Mohamed, como digo, se añadía la injusticia de ser inocente, de no haber hecho nada, de haber estado, aunque suena frase hecha, pero así fue, de haber estado en el sitio equivocado y en el momento equivocado. Pero yo creo que todavía tendría algo más que aclarar antes de que iniciemos esta conversación, y es aclarar qué es Guantánamo. Porque este libro va a encontrar muchos lectores jóvenes, yo creo que está especialmente dirigido a ese tipo de lectores. Lectores jóvenes que quizás nunca hayan oído hablar de Guantánamo. Seguramente hoy lectores de 15 años a lo mejor no han oído hablar de la existencia de Guantánamo, y para ellos yo creo que el libro va a ser especialmente útil para conocer algo que a veces nos puede parecer muy remoto, parece que es de hace muchísimo más tiempo, pero que es muy reciente, tan reciente que sigue estando, que sigue abierto. He dicho los jóvenes, pero incluiría también a los no tan jóvenes, que también van a descubrir algo con este libro, que Guantánamo, que luego también hablaremos de cómo llamarlo, porque a mí me cuesta decir la prisión de Guantánamo, la cárcel de Guantánamo, ¿no? Porque una cárcel, una prisión implica legalidad, implica una cierta, como digo, un cierto respeto a la ley, y no es el caso del campo de Guantánamo. Guantánamo, como digo, sigue abierto. Estos días, cuando comentaba con algunos conocidos sobre este libro, cuando los invitaba a la presentación,
me sorprendió que todo el mundo hablaba en pasado de Guantánamo, o sea, todos lo consideraban como algo ya cerrado, ¿no? Yo creo que el anuncio que hizo el anterior presidente estadounidense, Obama, hace unos años de que iba a cerrar Guantánamo, hizo que mucha gente lo diera ya por cerrado, pensaran que ya acabó, ¿no? Que eso es un capítulo pasado. Entre ellos, los medios de comunicación que hace años dejaron de mirar a Guantánamo, que lo han dado también por resuelto, de modo que el limbo jurídico del que hablabas antes, que siempre ha sido Guantánamo, un lugar al margen de la legalidad, un agujero negro fuera de la ley, ha caído además en otro limbo, en un limbo mediático, en un lugar al margen del mundo, o sea, en otro agujero negro, un agujero negro fuera de la vista. Pero Guantánamo existe, sigue habiendo 40 personas que están allí encerradas, que en algunos casos llevan casi 2 décadas allí sin que los hayan juzgado. Recientemente se publicó el anuncio de la fecha para el juicio a 5 de ellos, que son los considerados por las autoridades estadounidenses como organizadores del 11S, y la fecha es 2021, es decir, todavía van a tardar otros 2 años en juzgarlos. Y además la principal prueba contra los quienes siguen encerrados es su propia confesión obtenida bajo tortura. Recientemente el presidente estadounidense, el actual presidente Trump, dijo que estaba consternado porque Guantánamo seguía abierto, pero no estaba preocupado por la legalidad ni por los derechos humanos, estaba preocupado por el elevado coste, de la que llaman la cárcel más cara del mundo, ¿no? Por lo que cuesta mantener abierto Guantánamo. O sea, si tenemos alguna esperanza de que cierre Guantánamo será porque quieran ahorrarse ese dinero, no por otro motivo. Guantánamo sigue ahí, sigue cumpliendo además una función. No sé si recordáis que hace unos meses el asesor para la seguridad del presidente estadounidense, John Bolton, amenazó públicamente, en una comparecencia pública, amenazó al presidente venezolano Nicolás Maduro en plena crisis de Venezuela. Le dijo que tenía 2 opciones, que podía dejar el poder y retirarse a una playa paradisíaca o quedarse en el poder y acabar en otra playa, en la de Guantánamo, ¿no? Es decir, que a estas alturas un cargo del gobierno estadounidense utilice Guantánamo como una amenaza contra un presidente es terrible, ¿no? Con la historia de Mohamed el Gorani, tal como nos la cuentan en este libro Yegomi Alexander, con su vida anterior a ser detenido, con la forma en que llegó a Guantánamo, el encarcelamiento y tortura durante años, la lucha por su dignidad cuando estaba allí dentro, las dificultades al salir una vez que salió en libertad. Con todo eso han hecho un cómic que es muchas cosas y todas impresionantes. Es en primer lugar un trabajo periodístico, es un trabajo riguroso como el mejor reportaje, de hecho incluye al final documentos también para dar mucha más validez a la investigación. Pero es también una novela de aprendizaje, es un viaje de maduración desde la infancia a la edad adulta, el que hace el protagonista en las condiciones más difíciles que podamos imaginar. Se puede leer también como un relato de aventuras emocionante, lleno de peripecias y de amenazas como el mejor relato de aventuras. Es también, por supuesto, hablando de Guantánamo, una historia de terror. Tiene también fuertes dosis de drama, pero también tiene momentos cómicos. Hay mucho humor en este libro, luego también nos referiremos a ello. Tiene también escenas que son propias del mejor cine carcelario, en las relaciones entre los detenidos y de los detenidos con sus vigilantes. Pero yo, si tuviera que darle un género, yo lo veo como una narración heroica clásica, o sea, casi como un poema épico. O sea, esto es la historia del héroe que quiere volver a casa. Es la historia clásica, ¿no? La historia más vieja que nos han contado siempre. Es la historia del héroe que quiere volver a casa y al que se le oponen todo tipo de obstáculos, de enemigos, de pruebas que se lo impiden, pero que nunca se rinde y que al final lo consigue. Lo consigue de aquella manera, que luego también hablaremos. En la última página del libro os vais a encontrar un mapa donde están dibujados los trayectos que hizo Mohamed entre Asia, África y América, con las idas y venidas desde que fue detenido, desde que se lo llevaron de un país a otro, desde que fue a Guantánamo, volvió, siguió luego por varios países africanos. Y el mapa lo han rotulado los autores como la odisea de Mohamed el Gorani, ¿no? Y yo creo que en efecto es una odisea en el sentido figurado que solemos usar odisea, pero casi en el sentido literal y literario, ¿no? Es el viaje, como digo, el viejo viaje de Ulises, de Odiseo, por volver a casa. Y yo empezaría esta conversación preguntando a Jérôme, rompiendo un poco el orden de las preguntas habitual. No voy a empezar por el principio del libro, sino por el final, por la pregunta que yo creo que le surge a cualquier lector. No sé si alguno habéis leído ya el libro, pero la primera pregunta que surge no es ¿dónde empieza esto? ¿Cómo llega allí Mohamed? Sino la primera pregunta que surge es la preocupación que el lector le queda de qué ha sido de Mohamed, ¿no? Entonces yo quería preguntarte brevemente, luego hablaremos de qué le ocurrió después de Guantánamo, porque también es una larga historia de contar, pero yo te preguntaría brevemente, por comenzar y al menos yo por quedarme tranquilo, ¿cómo está hoy Mohamed? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo está? Si sigues en contacto con él. Sí. Voy a hablar en francés, entonces los que no tienen un casco y que no hablan francés.
Sí, primero, muchas gracias por esta presentación impresionante. Creo que Isaac ha entendido muchas cosas. Es como alguien que va a comer a un restaurante, prueba un plato y ya te da la receta directamente. Son muchas cosas que teníamos en mente, Alexandre y yo, cuando escribimos este libro. En cuanto a Mohamed, sí, seguimos en contacto porque Mohamed ha participado en la creación de este libro y a menudo le envío noticias sobre el libro, las traducciones que se han hecho, la acogida que ha tenido, los eventos organizados. Mañana o pasado mañana le hablaré de este encuentro en Sevilla, le diré que hemos hecho presentaciones en los centros escolares, porque a mí siempre me ha dicho que le gustaría hablar con jóvenes que tienen la edad que él tenía cuando fue detenido, porque él quería estudiar y nunca pudo estudiar, y tienen un mensaje que transmitir a los estudiantes para decirles que tienen mucha suerte de poder ir a la escuela, que él no pudo estudiar y que eso tuvo muchas consecuencias en su vida. Y él siempre ha tenido ganas de contar su historia a gente que tienen la edad de mis hijos, 14, 15 años, la edad que tenía cuando fue detenido. Por eso queríamos hacerlo en forma de cómic para intentar ampliar nuestro público y atraer a un público más joven. Actualmente yo no sé exactamente dónde está Mohamed y aunque lo supiera, tampoco podría decirlo con precisión porque eso lo decimos al final del libro. Desde su liberación de Guantánamo, Mohamed ha sido devuelto a Chad, a su país de origen, pero él había nacido en Arabia Saudí, por tanto no conocía realmente Chad. Él pertenece a una comunidad de migrantes africanos y desde su infancia él sabía que no podría nunca obtener la nacionalidad saudí, a no ser que fuera un futbolista muy bueno. Y por tanto nunca iba a tener acceso a servicios como la educación, la sanidad, como cualquier otro ciudadano. Esto es un poco el principio de su historia. Mohamed quiere cambiar su vida, cambiar la vida de su familia y por tanto decide irse de Arabia Saudí. Y a partir de ahí empiezan sus problemas. En el 2009, los Estados Unidos firmaron un acuerdo con Chad para devolver a Mohamed a este país. El gobierno de Chad cumple con el acuerdo, pero decide que para complacer al gobierno americano nunca le dará documentos legales a Mohamed. Documentos que le hubieran permitido tener una vida normal, acceder a servicios, crear empresa, etc. Por tanto, Mohamed tuvo que salir de Chad para buscar una vida mejor. Durante un tiempo vivió en Ghana, donde fundó una familia, tuvo niños y también empezó a crear empresas
porque es muy emprendedor, una empresa de exportación de fruta, abrió un restaurante, abrió una pastelería, pero siempre ha tenido problemas porque siempre ha sido sospechoso. Porque la gente siempre piensa que un país tan grande y tan serio como Estados Unidos no puede equivocarse. Y esto siempre es una losa que tiene que llevar encima y por tanto ha tenido que desplazarse entre distintos países de África Occidental buscando una vida normal. Desde hace algunos años se le ha dado un documento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados que lo reconoce como demandante de asilo. Eso le da una pequeña protección limitada, pero no es suficiente. Este documento se renueva cada 6 meses y teóricamente las Naciones Unidas tienen que encontrarle un país de acogida, un país seguro. En general son países europeos o de Norteamérica. Y actualmente me parece que esta agencia de Naciones Unidas ha renunciado en cierta manera a cumplir con esta misión. Yo he trabajado con Médicos Sin Frontera últimamente y en Libia vimos que el HCR pues ha dado este documento a muchas personas, a miles de personas, pero luego la ONU no hace nada para encontrar una tierra de acogida para esta gente. Y eso es más difícil aún para él, por su pasado en Guantánamo. Él está como al final de la lista. Por tanto, espero que las cosas mejoren para él, pero ahora mismo él sigue siendo un apátrida y su porvenir depende de decisiones políticas. Le va a perseguir seguramente siempre el estigma de haber estado en Guantánamo, o sea, va a ser siempre ya un hombre de Guantánamo, ¿no? Pero cuando tú te lo encontraste hace años, ya pesaba sobre él ese estigma, ¿no? O sea, tú ya lo conociste como alguien al que todo el mundo señalaba como el que había estado en Guantánamo, ¿no? Como alguien del que sospechaba. Y ahora sí voy a ir al origen de este libro, o sea, ¿cómo fue ese encuentro? O sea, tú lo buscaste, él te buscó a ti, ¿cómo fueron las primeras conversaciones? Él quería hablar de su experiencia después de haber pasado allí 8 años. Sí, al principio yo no sabía si querría hablar de su historia. Ya se conocía un poco su historia cuando estaba en Guantánamo, porque él fue uno de los más jóvenes o el preso más joven que hubo en Guantánamo, con 14 o 15 años, aunque lo trataran como un adulto. Y su caso era especialmente grave porque estaba preso en Guantánamo, en una cárcel ilegal, porque también era inocente y porque lo trataban como un adulto a pesar de su juventud. Y por esta razón, algunos abogados americanos consiguieron tener acceso a Guantánamo y se sorprendieron al encontrar allí niños y decidieron defender a Mohamed como un caso prioritario por todas estas razones. Por tanto, ellos consiguieron recoger testimonios sobre la historia de Mohamed y empezaron a difundir estos trozos de su vida, de su experiencia a los medios americanos y algunos europeos también. Y Mohamed, cuando estaba en Guantánamo, por medio de una triquiñuela, él tenía mucha maña para eso, para
encontrar siempre, conseguir siempre cosas que no podía hacer, por ejemplo, hablar con periodistas por teléfono, y consiguió así empezar a divulgar su historia. Cuando fue liberado también siguió hablando con algunos periodistas. Yo no conocía esta historia y un día un periodista americano que trabajaba para el New York Times me llamó diciendo que tenía mucho interés en contar la historia de Mohamed. Me contactó conmigo porque yo estaba en Chad en aquel entonces y me preguntó si podía intentar localizar a Mohamed y ver si merecía la pena contar su historia. Yo investigué y me di cuenta de que era una historia increíble, que no iba a ser fácil encontrarlo, pero que lo iba a intentar. Luego, el periodista americano me dijo que al final dejaba la historia, que no iba a seguir con esta idea. Por tanto, me autorizaba, me daba permiso para que yo siguiera con este proyecto. Al final conseguí contactar con Mohamed. Le dije que quería hablar con él, hablar largo y tendido para que él me contara su historia con todos los detalles que quisiera contarme. Él aceptó, fue difícil convencerlo, pero conseguí convencerle y el día siguiente vino a verme y durante 15 días, todos los días, hablábamos varias horas y llené una libreta con todas las notas de estas conversaciones y publiqué esta historia en dos revistas, una revista francesa y una revista británica. Esta historia, esta publicación tuvo bastante repercusión y después nos hicimos amigos con Mohamed y empezó a nacer ese proyecto. Cuando parte de casa, ¿no? Y viaja a Pakistán, ¿no? Y allí en Pakistán es donde lo detienen, poco después del 11 de septiembre, lo detienen, lo entregan a Estados Unidos y termina en Guantánamo, ¿no? Y en todo viaje de héroe, en toda historia de héroe, hay siempre un elemento trágico inicial, ¿no? Como un destino adverso que no sabemos nunca si es mala suerte, si es casualidad, pero como dije antes al principio, él estaba en el peor lugar, en el peor momento, ¿no? Que es Pakistán, después del 11 de septiembre, y se lo llevaron, quiero decir, se lo llevaron. Con lo cual la pregunta es si él podría haberse librado, quiero decir, si él habría acabado en Guantánamo en cualquier caso, quiero decir, si tenía todas las papeletas para acabar en Guantánamo, ¿cuántos Mohamed habría en Guantánamo? Quiero decir, ¿cuántos sufrirían la misma suerte que él? Leí hace poco que de los que estaban encerrados en Guantánamo, solo un 5% de los 800 que pasaron por allí, solo un 5% fueron directamente detenidos por el ejército estadounidense. La inmensa mayoría fueron entregados por otros países a cambio de recompensas, además, ¿no? Que es el caso de Mohamed, que lo entregaron por dinero, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos como él había en Guantánamo, ¿no? Y además menores también, ¿no? Que no era el único menor que estuvo allí en esos años. Bueno, realmente no se sabe cuántos menores había. Seguramente varias decenas, quizás 50 menores. Guantánamo fue uno de los primeros menores detenido y transferido en Guantánamo después de los atentados. Él llegó en enero y poco a poco se fue llenando la cárcel con más de 700 presos. Había muchos afganos que en la mayoría de los casos, bueno, sabemos que 700 presos han sido liberados y es lógico pensar que todos estos presos eran inocentes. Fue gente que fueron denunciados por sus vecinos, algunos fueron detenidos con sus padres,
otros eran menores que no eran combatientes. Por tanto, podemos pensar que es el azar el que ha querido que toda esta gente fuera detenida. En el caso de Mohamed es una casualidad, pero también es el riesgo que él corrió al emigrar, porque eso es la historia de mucha gente que emigra hacia otros países en busca de una vida mejor. Y es una aventura, como tú lo has dicho, es una novela de aventura, porque él es un auténtico aventurero, como todos los migrantes con los que yo me he encontrado en Libia, por ejemplo. Por supuesto, esta casualidad no es premeditada, pero el riesgo sí es consciente. Mohamed no sabía que iba a terminar en Guantánamo, pero sabía que corría un riesgo y estaba dispuesto a asumirlo para mejorar la vida de su familia. Él tuvo el coraje de irse con 14 años para cambiar su destino. Eso implica mucha valentía, la valentía de un aventurero, está claro. Muchos migrantes con los que me he encontrado me lo han dicho, yo no soy cualquiera, si he llegado aquí hasta Libia, al Mediterráneo, y si hemos intentado cruzar hacia Europa y no lo hemos conseguido y lo seguimos intentando, es porque somos aventureros, somos sobrevivientes de alguna manera. Y en el caso de Mohamed, esta gente no se presenta solo como víctimas, son gente que han corrido riesgos asumidos. Es una historia, la historia de un migrante que en este caso acaba en Guantánamo por una suma de casualidades y de mala suerte. Y eso permite abrir un poco los ojos del mundo hacia estos casos. De Mohamed, ¿no? Ese valor del que hablabas que le hizo irse de su país y dejar a su familia con solo 14 años, ese valor lo demostró también en Guantánamo, ¿no? La historia sorprende mucho por el comportamiento de alguien con la edad que tenía Mohamed cuando fue detenido y fue encerrado allí, el comportamiento que tuvo a lo largo de esos años, ¿no? Es decir, digamos que no fue un detenido más, él dejó huella en Guantánamo. Para los que lo tenían encerrado lo consideraban un preso problemático, es decir, un revoltoso. Sorprende además mucho en el libro lo que fue capaz de conseguir, ¿no? Lo que fue capaz de hacer desde allí dentro. Se pasó 8 años resistiendo, se pasó 8 años denunciando los abusos, consiguiendo mejoras para él y para sus compañeros, organizando protestas, creando muchos problemas además a sus carceleros, con mucho valor y con mucho ingenio también, ¿no? que demostró. Y sufriendo por ello mayores castigos también, ¿no? Sufriendo más represalias también, ¿no? En definitiva, fue capaz de mantener la dignidad durante 8 años, no se dejó romper, o sea, no se rindió, no se hundió. Y eso sorprende mucho y sorprende más todavía en alguien de su edad, ¿no? Que fuera capaz de comportarse con ese valor, con esa entereza y con esa dignidad, ¿no? Tout à fait, oui, tout à fait. Moi, c'est ce qui m'a Sí, plu, hein, claro, dans le claro. personnage de Eso Mohamed. es lo que me ha Donc, gustado l'histoire, donc, en este c'est pas personaje seulement celle de Mohamed. d'une Su victime historia progressive, no es c'est solo la quelqu'un de qui una víctima, cesse de es se combattre. alguien que Pour moi, no deja Mohamed nunca est de un luchar. rebelle et Yo un considero a vrai Mohamed combattant como de la un liberté. rebelde, un luchador Des autres. para la C'est aussi un libertad, personnage qui est en permanence soucieux des autres libertad détenus. propia, pero también la Y compris libertad de los à demás. Guantánamo. D'autres témoignages de détenus montrent des gens qui sont purement des victimes, très En isolés, Guantánamo muchas veces se habla de gente que son solo víctimas, se tenir tranquille si que on veut deciden survivre. Lui, c'est le contraire. estar Et probablement, quietas parce qu'il para, est un no, adolescent, para poder ser liberados parce y él qu'il a no se un resigna. caractère et une personnalité exceptionnellement forte. Él tiene un À tel carácter point que muy certains fuerte, una personalidad en disent, extraordinaria. Alexandre, mon dessinateur,
Y Alexandre, por ejemplo, mi dibujante, decía, ¿tú crees realmente que esta historia es real o él se presenta un poco de esta manera? Pero sabemos muy bien por sus abogados y los testimonios de otra gente que él era realmente así, aunque también tuvo momentos de depresión, hay que decirlo. Y él mismo prefiere acordarse de los momentos de lucha, de combate, más que de las torturas. Habla de las torturas, pero prefiere contar todos estos momentos de rebeldía, de combate. A veces son muchos pequeños gestos como tirarle cubos de excrementos a los guardias, insultarlos, organizar huelgas de hambre, y todo eso con mucha ironía, con mucho humor, porque Mohamed tiene este humor negro, intenta ridiculizar el lado absurdo del sistema de Guantánamo. Y con esto consigue pequeñas victorias simbólicas en nombre de la dignidad contra el sistema. El sistema representado por los guardias o los soldados americanos. Son victorias simbólicas, pírricas, porque al final lo castigan por todas estas victorias. Él sufre cada vez más violencias, más torturas, aislamiento. Y también se le castiga porque su expediente se va complicando cada vez más. Probablemente, si no hubiera sido rebelde, pues se le hubiera considerado como un preso sin peligro y sin valor. Pero la perversidad del sistema hace que, al ser un rebelde permanente, el cúmulo de todos estos gestos de violencia contra los guardias, pues le va dando una solidez artificial a todas las acusaciones que se le hacen. Por tanto, es un círculo vicioso, porque cada vez eso implica más violencias, más represalias contra Mohamed. Y sin embargo, todas estas pequeñas victorias le permiten sobrevivir contra estas violencias. Y así se convierte en una especie de mascota para los otros presos que lo protegen, porque él nunca baja los brazos. Y eso es importante. Este aspecto me ha interesado mucho personalmente, y por eso he querido contar la historia de este personaje. Y Alexandre también fue muy interesado por este aspecto, y todo eso encaja muy bien con su estilo de dibujo, el humor negro. Una pesadilla para sus guardias, para sus vigilantes, con todas esas formas de protesta que utiliza. Y como decía, se gana el respeto de los guardias, ¿no? Y eso es otro de los personajes interesantes en este libro, ¿no? Que tiene otros personajes además del protagonista, ¿no? Que son los responsables de su encierro, ¿no? O sea, los quienes le vigilaban, quienes le mantenían encerrado, que son sus carceleros, ¿no? Y ahí nos encontramos en el libro distintas categorías, ¿no? O sea, están por un lado los mandos militares, que aparecen también en el libro, que son los que obedecen las órdenes de arriba y los que imponen el sistema en Guantánamo. Están los interrogadores, ¿no? Los interrogadores que además juegan también al viejo juego del poli bueno, poli malo. Uno es el que machaca, el otro es el que le da oportunidades para sacarle información o para conseguir confesiones, y que acaban recurriendo a la tortura normalmente. Pero luego están los vigilantes, que yo creo que son los personajes más interesantes en ese ecosistema que es Guantánamo, ¿no? Los soldados rasos que se ocupan de los prisioneros, ¿no? O sea, todos esos soldados con los que Mohamed y el resto de prisioneros tienen contacto directo, ¿no? Con los que se ven a diario, que en algunos casos son
digamos, malos guardias, son auténticos sádicos, ¿no? Hay algunos casos que son de especial sadismo en cómo trataban a los prisioneros, pero otros son simples peones, o sea, es decir, gente que no quería estar tampoco allí, estaban allí vigilando, que estaban allí haciendo su función militar, pero que en muchos casos se mostraban solidarios con los detenidos, ¿no? Sobre todo en el caso de Mohamed, por ese respeto que consiguió ganarse, y especialmente se cuenta el caso de los soldados negros, ¿no? Mohamed era negro también, ¿no? Y ese vínculo de empatía y de solidaridad que se acaba estableciendo entre el preso y los carceleros, ¿no? Que además en el libro son, y supongo que en su propio relato también, son humanizados, son mostrados en toda su complejidad, ¿no? Oui, tout à fait. Sí, C'est une autre donc, des particularités de es otra peculiaridad de Mohamed, quizás por su edad, su personalidad. Él era muy sociable, tanto con otros presos como con los vigilantes, y con algunos vigilantes especialmente. Mohamed era uno de los pocos presos negros, y había muchos vigilantes negros, y bueno, él había sido víctima de racismo en Arabia Saudí y también en Guantánamo por parte de los vigilantes blancos, guardias blancos del sur de Estados Unidos muy racistas, y había muchos conflictos. Por eso, por tanto, tuvo un vínculo de simpatía con algunos vigilantes negros con el que compartía experiencias de racismo, y con otros vigilantes latinoamericanos que también sufrían racismo en Estados Unidos. Eso es un punto importante. Los vigilantes también le enseñaron a hablar inglés. Por tanto, Mohamed habla un inglés que es una mezcla de inglés británico e inglés de vigilantes del sur de Estados Unidos, de afroamericanos, de la jerga de Guantánamo, y eso lo hemos intentado expresar un poco en el cómic, porque había un lenguaje propio en Guantánamo, una jerga propia. Y esto le dio a Mohamed una visión de Estados Unidos bastante binaria. Él está del lado de los negros y de los latinoamericanos, que es verdad en cierto sentido, pero que le cuesta trabajo a mucha gente aceptar en Estados Unidos. Le cuesta trabajo aceptar que un preso de Guantánamo salga de ahí con una visión tan cruda de la realidad estadounidense. El humor, ¿no? Del humor negro del que hablabas antes, y a pesar de todos esos momentos de lucha, de dignidad, de heroicidad, en Guantánamo se torturaba sistemáticamente, y en Guantánamo Kid hay muchas escenas de tortura. Se habla abiertamente de la tortura. Decíamos antes que Guantánamo era un limbo, pero era un infierno en realidad. Realmente era un infierno. Ahí se habla de palizas, de todo tipo de castigos físicos, descargas eléctricas, privación de sueño, amenazas, humillaciones al Corán, además, humillaciones a la religión de los detenidos, y hasta el uso que se hizo famoso y polémico de la música, ¿no? De utilizar la música también como un ingrediente más de tortura. Yo entiendo que fue vuestra decisión, ¿no? De Alexandre y tuya, de mostrar la tortura en el libro, es decir, de no hacer ningún tipo de elipsis ni simplemente nombrarla, sino mostrarla además con esas escenas, ¿no? Con esos dibujos que siendo además en forma de cómic, ¿no? Y con el tipo de dibujo que tiene Alexandre, hay momentos en que se hace especialmente duro para el lector. Oui, on voulait pas non plus épargner le lecteur. Sí, no queríamos tampoco esconder esta realidad al lector. Hay muchos tipos de lectores. Algunos consideran que no hemos sido lo bastante crudo, especialmente en Estados Unidos. Otros piensan que el libro es muy duro, muy crudo, pero en general no hay una percepción negativa del libro.
al final lo que se saca del libro es el mensaje político. Nosotros queríamos que este libro fuera soportable para el lector, que pudiera terminarlo. Y también queríamos que este libro le gustara a los lectores. Por tanto, tenía que haber un equilibrio entre las escenas de tortura y las escenas de lucha, incluso con humor, con ironía, fueran un poco conformes a lo que quería contar Mohamed. Y el estilo de Alexandre se presta muy bien, yo creo, a una representación púdica de la tortura. No es solo que no quería hablar de la tortura. Mohamed quería hablar más de la rebeldía, de los momentos de victoria, más que de los momentos duros. Quería hablar de los momentos difíciles, pero de una manera más púdica. Yo creo que es más bien cuestión de pudor. Y el dibujo de Alexandre se presta muy bien a esto. Sabíamos desde el principio con el editor que no queríamos un dibujo realista, porque hubiera sido de mal gusto. Y también queríamos que el libro le gustara a Mohamed y al público de nuestra época. Y este tipo de dibujo sencillo se presta muy bien a esta evocación púdica de la realidad. Yo creo que es más bien sugestivo y creo que eso lo ha conseguido muy bien Alexandre. Incluso en algunos casos Alexandre se sentía un poco culpable de hacer un dibujo demasiado estético, demasiado bello quizás, con todos los instrumentos de guerra, los soldados, etc. Pero yo creo que es interesante también mostrar esta belleza un poco ambigua. Y yo creo que el género del cómic se presta muy bien a todo esto. Y yo creo que el lector americano tiene una manera de leer el relato un poco distinta. Y Mohamed eso lo entendió y dijo, mi historia molesta un poco a los americanos porque yo no soy la víctima ideal. Pero a nosotros nos interesaba mucho contar esta historia porque él no solo es una víctima. También, ¿no? Para no dejarlo fuera mal de tiempo. Hablabas de las decisiones, digamos, más estéticas, ¿no? Del libro, ¿no? De no querer hacer un tratamiento realista de la historia, ¿no? Que es a lo mejor lo que otros podrían haber hecho con una historia así, un tratamiento mucho más casi fotográfico, ¿no? de la historia, incluso en trazos más negros, más dramáticos, ¿no? Y yo creo que ayuda mucho a la historia y genera una empatía especial en el lector, ¿no? En la línea de dibujo que tiene además Alexandre. Y yo quería preguntarte esas decisiones, quiero decir, tú buscaste a Alexandre, fue a través del editor, buscabais ese tipo de dibujo, probasteis otros autores, otros dibujantes. Sí, fue difícil. Contactamos con muchos dibujantes, muchos bastante conocidos. Algunos se negaron desde el principio, se asustaron un poco con la historia, no pensaban que se pudiera contar esta historia con dibujos, no supieron ver el potencial más allá de la violencia, de las torturas. Otros dibujantes lo intentaron, pero no funcionó, porque tenían un estilo que no encajaba con la historia. Y al final, bueno, incluso uno de ellos dibujó 25 páginas muy bien, en un estilo bastante diferente, un poco más realista, y al final decidió abandonar el proyecto. No sé muy bien por qué, quizás porque pensaba que no podía llegar al final de la historia.
Y mientras tanto, la editora pues ya había contactado con Alexandre, hicimos una prueba con él y Alexandre nos dio las 3 primeras páginas del libro y de entrada sabíamos que iba a funcionar. Sabíamos que queríamos una historia en blanco y negro y su manera de dibujar en blanco y negro nos pareció desde el principio muy interesante del punto estético y para el relato también. Sabíamos que iba a funcionar. Alexandre es muy constante, sabe muy bien apropiarse de la historia, el personaje. Me di cuenta que tenía muchas soluciones, muchos recursos. No sé cuál es tu relación con ¿tienes alguna experiencia previa? Si eres lector de cómics, si eres aficionado al cómic. Tú hiciste un guión, trabajaste con él día a día mientras él iba dibujando. ¿Fue entre los dos o Mohamed también fue parte del equipo? Es decir, él veía páginas también mientras ibais dibujando. Ouais, alors, Sí, bon, Alexandre, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin de Alexandre travailler seul, mais de es manière alguien que très régulière, trabaja plusieurs une page par jour. Moi, je lui ai envoyé du script, du más scénario. bien en Et mon solitario. scénario, ce n'est pas un... Yo le mandé Oui, mi j'avais déjà fait guión. une petite expérience. Yo Notamment, je suis un tenía grand ya lecteur de bande dessinée. cierta experiencia. Yo Ça me soy plaisait muy aficionado al cómic. été influencé, peut-être même plus qu'Alexandre, Tenía parce que je lis plus de bandes mucho dessinées que lui. interés Peut-être en qu'il en a marre et qu'il n'a pas envie d'en hacer lire. un J'en cómic. lis beaucoup Yo creo plus. que he leído incluso Et, más cómics que el et j'avais déjà eu propio une expérience Alexandre. avec Charlie Hebdo. Ya había tenido un poco de experiencia con Charlie Charlie Hebdo. était un peu pionnier Charlie pour faire des Hebdo reportages en bande fue dessinée. Il y a pionero une quinzaine pionero d'années, en j'ai los proposé l'histoire à reportajes Charlie Hebdo. en Et il m'a forma dit, de tu vas faire une bande cómic. dessinée. Y yo Et tu hace vas la 15 faire años avec Catherine Norris, qui est très connue aujourd'hui, mais à hice l'époque, elle un l'était pas. proyecto C'était assez con impressionnant Catherine parce qu'en 2 Norris heures, elle a réussi para à faire 2 Charlie grandes Hebdo. pages. C'était très bien. Et donc, bon, après, j'en ai pas refait d'autres. Et puis, c'est Luego revenu no sur volví Publi. a Le trabajar système était en simple, cómics, parce que j'envoyais à Alexandre pero pas un storyboard comme font certains, la avec idea ce fue qu'il y a dans chaque bastante case, les sencilla. pages et la taille des cases. Yo Ça, c'est plutôt, le je mandé voulais lui un laisser la esquema, liberté. un Donc, guión moi, je lui envoie du bastante texte amplio de a narration, Alexandre, du texte de no dialogue, muy detallado. Yo no especificaba des suggestions la d'images. dimensión Et de quatrièmement, la documentation photographique ou des las documents écrits distintas qui sont partes plus être utiles. del cómic. Avec Yo le toujours mandaba los plusieurs textos, algunos possibilités. documentos Donc, il pouvait faire gráficos son que le choix. podían ser Ou útiles bien aller y partir dans une dejándole autre direction. siempre Il avait bastante cette liberté. libertad Et l'autre liberté para qu'il avait, ir en parce una que pour moi, un dirección u dessinateur de bande otra. dessinée, c'est un peu Porque comme un yo monteur de cinéma. considero un poco C'est quelqu'un, un c'est pas dibujante lui como qui un va rendre montador les de cases cine. pour ramener les images Él et no va a l'enregistrement buscar sonore. las imágenes Moi, en je el lui fournis terreno. ça. Yo Et le lui va donner du proporciono rythme. el material y él Un tiene monteur de que cinéma, il darle décide ritmo si la a la séquence va obra. durer Por 10 ejemplo, minutes el ou montador de 30 cine secondes, et decide si elle va si être rapide una ou secuencia va a étendue. durar Et lui, 3 pareil, il minutos peut o décider 30 si segundos. ça va être Y él hace lo mismo. 10 pages ou 2 Puede pages, decidir si si va ça va a être narrar algo des en petites vignettes très 2 rapides o 10 ou de lentes páginas. vignettes. Et le rythme, c'est vraiment très Bajo qué important dans la bande forma dessinée comme au cinéma. darle un ritmo Et donc, ça, c'était vraiment, à mon particular avis, l'essentiel de son rôle. al Le cómic. seul Yo creo contrat qu'on que avait vraiment este entre nous era avec su Alexandre, papel principal. c'est que ce genre El de la acuerdo bande dessinée que de teníamos reportage, con c'est un Alexandre genre un peu nouveau es et qui reste que un peu este expérimental. género Moi, ce dont je del voulais faire cómic l'expérience, je voulais voir si on pouvait arriver periodístico es un à faire género une bastante bande dessinée de nuevo, reportage bastante en suivant les règles experimental, journalistiques les plus strictes, y yo quería en que particulier au niveau du respetáramos texte. Je voulais qu'il las soit, reglas je voulais que periodísticas tout le texte soit estrictas. quasiment Quería les que paroles de Mohamed. el C'est texto possible avec Mohamed entero parce que fuera c'est quelqu'un qui raconte très bien et qui raconte el relato mismo de en faisant les Mohamed. dialogues. Y eso lo Et dans la pudimos bande hacer dessinée, porque c'est important Mohamed les cuenta dialogues, las les bulles. historias Avec reproduciendo los Mohamed, on n'a pas diálogos besoin de les inventer que tenían parce lugar. qu'il raconte No en faisant hemos les tenido dialogues que comme au inventar cinéma. nada porque Et donc, on Mohamed n'avait rien nos besoin contaba d'inventer. las cosas Le haciendo moment los qui arrivait, diálogos si on como avait si besoin de quelque chose, fuera il suffit de téléphoner à Mohamed et de lui un demander actor de est-ce que cine. c'est comme ça? Por tanto, cuando Et donc, teníamos una duda, enfin, simplemente con llamar a Mohamed, él nos decía que si eso expliquer era à así Alexandre, o no. et le texte, c'est comme au cinéma là aussi. Y yo
creo que como en cine, nosotros tenemos un texto y de este texto podemos suprimir cosas que no son necesarias porque lo expresa el dibujo. También podemos cambiar el orden de ciertas cosas. Lo que no podemos hacer es inventarnos algo. Y eso no lo hemos hecho en ningún caso. Lo que hemos hecho también es trabajar con Mohamed. Yo he conseguido que se firmara un contrato bastante poco frecuente, por el cual Mohamed es considerado como uno de los autores del libro. O sea que él tiene derecho a una tercera parte de los beneficios del libro. Por tanto, cuando ya se había hecho la mitad del libro, yo fui a ver a Mohamed un poco preocupado porque no sabía si le iba a gustar el formato del cómic. Y por suerte, él de entrada entendió este formato, empezó a corregir detalles, me dijo, no, eso no fue exactamente así. Por ejemplo, las esposas no las ponían por delante, sino por detrás, etc. Bueno, por supuesto, era más trabajo para Alexandre, pero gracias a este trabajo de revisión de Mohamed pudimos cambiar, corregir muchas cosas y eso fue muy útil porque nos permitió acercarnos más a la realidad. Vosotros, tenemos unos minutos para que podáis preguntar a Jérôme, si queréis preguntar sobre Mohamed, sobre Guantánamo, sobre el cómic o sobre alguno de los temas que hemos estado hablando. No sé si tenemos micrófono para preguntas. Sí, tenemos por ahí atrás. Muchas gracias a los dos por traer esta historia tan interesante. Yo, por seguir un poco con las palabras donde estabais, habéis comentado varias veces los lectores estadounidenses. Tenemos aquí el libro en español. Quería saber en qué idioma se ha traducido y si has tenido la oportunidad de trabajar en algún momento con los traductores o no. En Norma, desgraciadamente, sigue sin publicar a los traductores así en redes y hasta ahora mismo que he comprado el libro no he podido ver la compañera que ha traducido esto. Bueno, un poco por saber ediciones y contacto con los traductores en esa parte. Alors, on a eu un peu de chance. Sí, hemos tenido suerte. Je sais plus, 6 traductions. Porque se han hecho 6 traducciones en inglés, pero en realidad no sé. La traducción al español, ¿no? Sí. Sí, además del español tenemos una traducción al italiano, al alemán, al inglés, al serbo-croata y también una próxima versión en árabe. El árabe y el inglés es muy importante para Mohamed. Yo no he tenido contactos con los traductores, menos para la versión inglesa, porque yo mismo la traduje. Yo quería traducirlo yo mismo al inglés porque Mohamed me contó esta historia en inglés y como lo he dicho, él habla un inglés muy especial, muy interesante, que se ha perdido un poco en la versión francesa. Pero me he dado cuenta de que en la versión española se reflejaba bastante bien este lenguaje original, con muchos tacos especialmente, ¿no? Entonces yo hice la versión inglesa y luego fue revisada por un traductor inglés. En cuanto a la versión en árabe, no he estado en contacto, pero sé que ha habido muchos problemas para traducirla porque es un idioma bastante complicado
Y en este caso Par exemple, il y a un poème de Mohamed he dans la estado en boutique, qui est un contacto vrai con poème, los qu'il a editores écrit en arabe. porque, por Donc, ça a ejemplo, été hay un compliqué parce que lui-même poema se de souvenait Mohamed de ce poème qu'il avait que écrit à 15-16 escribió ans. Mohamed en Il árabe ne savait pas où était le con texte. 15 o C'est un 16 poème que años des avocats de y Guantanamo él no se se sont retrouvés à acordaba Guantanamo muy bien et avec d'autres de lo poèmes que de había prisonniers escrito. ont Es un confié poema à que fue un éditeur pour faire un très difundido joli por recueil de poèmes. algunos Donc j'ai dû contacter vigilantes de Guantánamo l'éditeur con pour qu'il poemas de retrouve dans ses otros archives le presos texte en para arabe original. editarlos. Je l'ai retrouvé il y a quelques jours. J'ai Y pu l'envoyer he à l'éditeur podido arabe en espérant encontrar que, este texto comme en ça, on ait de la archivos, poésie en este arabe, texto des rimes en original arabe, en dans la árabe, version arabe. lo he Donc à chaque mandado fois, c'est al beaucoup de editor travail para pour que sea retrouver les respetado documents en originaux, árabe. ceux qui sont en anglais, Por ceux qui tanto, sont en arabe. Donc, es c'est un peu mucho plus que de la trabajo para traduction, encontrar los parce que documentos le gros du originales texte en árabe, en est inglés, etcétera. Va más allá de la traducción. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation. Muchas gracias por su presentación. Me gustaría saber si la publicación del libro ha cambiado algo en la vida de Mohamed. Es una historia, una cuestión un poco tabú. Ha habido críticas, gente que se han molestado por la publicación de este libro y que ha cambiado un poco en la situación de Mohamed. Non, il n'y a pas eu spécialement d'opposition. La réception No, a été la verdad que la acogida bonne, ha sido très bonne buena, critique dans les médias. muchas On a eu críticas le muy prix buenas en los la medios. meilleure bande dessinée de reportage à Hemos Bruxelles, ce qui était vraiment très tenido un important. premio en Bruselas para Et un certain el nombre mejor d'autres cómic petites periodístico. succès comme ça, récompenses. Otras Je pense que recompensas ça a un también. peu changé sa vie, par exemple, Creo que un tout petit peu. en cierto modo ha Dans la cambiado un mesure où, poco par su exemple, vida. quand il va voir des gens Porque cuando él des Nations Unies va qui sont a censés hablar l'aider con gente de dans un la pays ou ONU, un autre, il peut leur montrer le livre et le leur puede montrer que enseñar el libro y ce le n'est pas puede n'importe quel prisonier. enseñar Et que ils sont no es un édités. preso como Déjà, cualquier ça lui otro. permet de dire que voilà, il existe Esto réellement, le c'est permite pas demostrar a la gente que l'histoire él est- existe realmente, que su historia mais es ça a aussi un peu verdadera. sur la réception et sur Y en le cuanto changement. a la acogida Récemment, j'ai y al cambio que esto ha supuesto, donc pues là, c'est un peu hace poco fui différent et un peu Estados différent. Unidos a Et presentar j'ai pu este voir, libro. deux Fue choses, un poco delicado négatives y et ahí positives. pude ver dos Négatif, cosas, c'est que, par negativa exemple, y je pense que nous positiva. n'avons eu La quasiment negativa aucune es que critique dans les médias américains. no hemos tenido C'est prácticamente une sorte ninguna d'indifférence crítica en los alors medios qu'il y en a eu beaucoup en americanos. Angleterre, Hubo par exemple, una pour le même livre. indiferencia completa, Je pense que c'est pas lié mientras que en Inglaterra parce que le tuvimos livre est gênant, muchas parce qu'il y a d'autres livres críticas en américains et los du très bon medios. journalisme américain sur Guantanamo. Je pense que c'est le fait Yo creo que qu'il esto tiene que ver con el hecho de que Américains ha auraient sido fait le même escrito livre. por europeos. Si hubiera sido escrito Ils auraient por pu le faire. americanos, Ils auraient fait autores le même livre. estadounidenses, Ça aurait pas été, pues plus gentil. lo podían haber hecho. Mais ça les aurait moins gênés que No le hubiera molestado tanto al público Je pense que c'est mon sentiment norteamericano. Et en même Eso temps, es c'est lo que aussi aux pienso. États-Unis que Y peut-être le livre va un petit peu por otra changer. parte, en Parce que Estados j'ai eu la Unidos chance este de libro puede cambiar la vida de faire Mohamed, une présentation à New York porque le mois dernier he tenido avec la oportunidad de hacer artiste una assez connue à New presentación York, en s'appelle Nueva Laurie York Anderson, con parce qu'elle a Laurie travaillé Anderson, la vie de- una artista elle a- muy elle a aussi travaillé conocida avec en le personnage de Estados Mohamed Unidos, pour faire que une ha performance. trabajado también Et, sobre la je historia sais de pas si elle a Mohamed bien para aimé le livre, mais hacer elle una s'intéresse au performance personnage. Donc, elle a accepté de artística venir faire une présentation. Et en y même temps, aceptó ça a hacer commencé una à éveiller en presentación elle l'idée y de faire bouger un peu ses contacts eso pour aider empezó a Mohamed. motivarla Donc, ce qui para s'est passé, intentar c'est qu'elle a ayudar con commencé sus à trouver dans contactos ses a contacts Mohamed. une bonne avocate américaine Entonces, qui, Laurie récemment, ha encontrado commencé à se una dire qu'il y avait abogada peut-être americana une muy faille buena dans le droit américain que qui permettrait enfin à se ha dado Mohamed cuenta de que d'obtenir une quizás forme de réparation ou de se compensation pueda qui pourrait être financière, ou conseguir peut-être mieux même una avoir forma de l'asile, compensación o aux de États-Unis. reparación para Mohamed Un o cas unique et le incluso plus j'espère que conseguirle ça pourrait donner quelque chose. un visado para Estados Unidos.
Une dernière question, s'il vous plaît. Oui, une dernière question. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation, ça a été très intéressant. J'aimerais vous demander si vous pensez que les lecteurs considèrent cette BD comme une dénonciation d'une certaine liberté que prennent les États-Unis, comme par exemple à Guantanamo, hein, le fait d'avoir Guantanamo. La question, c'est si vous pensez que le livre a été pris pour les lecteurs et aussi comme une dénonce à le régime que les États-Unis ont dans les territoires de Guantanamo à Cuba. Ou les propos de le livre, c'est seulement compter l'histoire de Mohamed. No, no creo que el libro sea una denuncia de la presencia de Guantánamo en Cuba. El libro más bien denuncia el hecho de que a partir de Guantánamo, Estados Unidos y otros países occidentales intentaron que su derecho, sus propias reglas pseudo-legales permitan que el derecho humano fundamental no se pueda aplicar a todo el mundo. A los migrantes, por ejemplo, a los terroristas. Yo creo que ahí hay una evolución muy negativa. Y para ello se han encontrado triquiñuelas jurídicas. La presencia americana en Cuba, en Guantánamo, es como una especie de limbo jurídico ilegal. Es algo totalmente absurdo si lo pensamos. Y yo veo un aspecto muy negativo en eso. Por ejemplo, hablaba antes de HCR, de la Agencia para los Refugiados. El derecho de asilo hoy día no está garantizado. Que hay gente que huye de las guerras, pero no tiene automáticamente el derecho de asilo, porque se les dice, no, usted no tiene por qué pasar fronteras, no tiene por qué irse a otro país, aunque su país esté en guerra. Yo creo que es un derecho fundamental. Yo creo que esta brecha, este problema se ha tratado muy bien en este libro. Por ejemplo, a los nazis se les ha juzgado y a los presos de Guantánamo no. ¿Por qué? Pues porque estamos cambiando un poco de paradigma, y no solo los americanos. Por tu experiencia hoy, y no solo hoy, hoy has estado con estudiantes aquí en Sevilla, pero entiendo que has hecho otros encuentros previamente con estudiantes, supongo que en Francia o en otros países, y este es un libro especialmente indicado para trabajar en los colegios e institutos, para trabajar sobre justicia, sobre derechos humanos, sobre tortura. Quería preguntarte cómo reciben este libro lectores de 15 años, ¿no? Lectores como de la misma edad de Mohamed. Es decir, ¿qué es lo que encuentran en esta historia? ¿Qué es lo que les impresiona? ¿Qué es lo que preguntan? ¿No?
Sí, habría que preguntarles a ellos, pero yo creo que lo que les interesa, lo que les atrae es la edad del personaje, esta historia que no conocen, la manera de contarla. La verdad que no he tenido muchos encuentros con estudiantes. Aquí ha sido la primera vez en la que he hablado con estudiantes de secundaria y mi editor francés ha vendido el libro diciendo que era para los más de 16 años. Y yo creo que es un poco estúpido, ¿eh? Y sin embargo, en Estados Unidos, en septiembre, en el mes pasado, me encontré con estudiantes de universidad que habían leído el libro y era muy interesante porque son gente que no tenían costumbre de leer TVOs, cómics. Y una de las observaciones que me hicieron y que me interesó fue que me dijeron que era la primera vez que leían un cómic periodístico en el cual el periodista no está presente, que no es el personaje principal o secundario del cómic. Y hablando con ellos me di cuenta de que esto era una elección consciente que hicimos con Alexandre, que yo no tenía que aparecer en este cómic, al contrario de otros cómics periodísticos donde siempre aparece el periodista. Y hablando con los estudiantes americanos, muchos productores de libros o de películas consideran que el intermediario, el periodista, es esencial, es indispensable para que el estudiante americano blanco pueda identificarse con el narrador. Porque consideran que no se puede identificar, no se pueden identificar con alguien como Mohamed, que no son como ellos, porque pertenece a una minoría negra y musulmana. Y uno de los estudiantes americanos, que viene de un medio rural, me dijo que él se identificó totalmente con Mohamed y que no era cuestión de cultura, y eso me pareció muy interesante. Aún pueda firmar libros que están aquí a la venta. Yo, por cerrar ya esta conversación, dándole las gracias a Llegón, decía al principio que este libro era muchos libros, que era una tragedia clásica, que era un libro de aventuras, que era un libro de terror, que tenía comedia, que tenía drama, y yo terminaría diciendo que también es un libro de memoria, es un libro de la memoria, ¿no? Y digo esto en un día como hoy, en el que en España estamos hablando mucho de memoria, en el que supongo que has estado al tanto de las noticias hoy en España. Y en España sabemos muy bien la importancia de construir memoria precisamente, y yo creo que este es un libro que sirve precisamente para construir memoria, ¿no? Y esa memoria es útil, y es útil para el futuro, es útil para no olvidar, para no repetir, pero también para reparar a las víctimas, ¿no? Para reparar a quien, como Mohamed y tantos Mohamed que estuvieron en Guantánamo. Por eso yo quería terminar dándote las gracias. Quería dar las gracias también a Inma, que ha estado aquí trabajando en silencio mientras hablábamos y que ha hecho un dibujo fantástico. Enhorabuena.